Muy bien, vamos a hablar de un temita importante, ¿no? Que es muy fundamental saber utilizar, que es cuándo sí la liquidez y cuándo no. La liquidez externa e interna de los fractales y demás. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto y vamos a delimitar un fractal. Muy bien, esto es sencillo. Tenemos zona de demanda, tenemos esta zonita que viene con un flow, que se respeta, que viene muy bien, rompe estructura y demás. ¿Qué puede haber acá? Por ejemplo, estamos en una situación de H4, una zona de oferta importante acá. Supongamos que el precio viene bajando, lo hace de esta forma, ping. Y acá el precio me deja todo un área de transferencia muy importante que el precio debería respetar. Generalmente esto es una situación de H4, diario, puede ser inclusive hasta H1, en algunas ocasiones H1. ¿Y cuándo esperar y cuándo habilitar lower time frame? Lower time frame podría ser una entrada tan solamente de 5 minutos para abajo, o inclusive podría ser de 15 minutos, media hora, H1, muy bien. Entonces lo que vamos a tratar de desenredar, si se quiere de alguna forma, es cuándo destrabar las diferentes temporalidades y cómo utilizarlas. Porque no es lo mismo, vamos a arrancar con la explicación, que este alto que está acá, que me rompe estructura y me valida hasta acá. Muy bien. Rompimiento de estructura, valida de vuelta hasta acá. ¿Okay? Podría ser todo un movimiento fractal así, de esta manera. Y cuando nosotros tenemos esto, tenemos un impulso, un retroceso, otro impulso, rompimiento de estructura, valida, ¿qué viene? Un retroceso. El famoso retroceso. Pero si hace todo esto y justamente en una zona de demanda importante, que a esto yo le llamo transferencia, todo esto porque el precio viene, respeta la oferta, acá hay un flow y ¡pum! Me rompe estructura, bien, es una zona muy importante y que tiene flow. Pero ¿cómo la validamos? ¿Cómo la utilizamos? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos M15, M30? ¿Habilitamos M1, M3, M4? ¿Qué se hace? Bueno, cuando tenemos el fractal validado con estas mismas premisas que estoy diciendo de que puede venir el retroceso, pero en una zona de demanda. Cuando viene el retroceso, yo ya estoy pensando que el retroceso es un nuevo impulso. No solo me freno en esto que va a venir el retroceso, sino que de acá, de esta zona, puede venir el impulso. Entonces ahí es cuando empezamos a armar el rompecabezas. Entonces, ¿cómo utilizar M15, M30, H1 tal vez? Si el precio viene de esta forma, dejándome un vacío y demás, yo no puedo ingresar al primer rompimiento pensando que el precio va a ser esto, y más en una zona de H4, porque esto es muy improbable que ocurra. ¿Que puede ocurrir? Sí, puede ocurrir tranquilamente, puede pasar, pero seguramente el precio después caiga, sea una zona que no va a respetarse ni construir un flow que pueda, digamos, armar el rompecabezas de mayor temporalidad y que se respete. Pero estando en un movimiento normal del mercado, frecuente, el precio necesita acumular. Entonces, si yo trato de buscar, esto lo vamos a borrar, si yo trato de entrar directamente en estas pequeñas acumulaciones, seguramente el precio me saque, sin que yo tenga posibilidad, o tal vez sí, de tomar una entrada y irme en break-even o directamente a pérdida. Pero lo que es muy importante para destrabar M15, M5, M30, M10, es que el precio acumule, pueda irse, saque liquidez y me haga un movimiento fuerte. Esto es otra cosa.
Esto es lo que deberíamos esperar en situaciones de M15, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner acá un spring, que el precio tome combustible para dar el siguiente movimiento. El precio siempre necesita combustible para dar el verdadero movimiento. El precio no se va a ir de acá sin antes sacar toda la liquidez que haya. ¿Se entiende? Respetar esta zona, y acá sí tal vez el precio pueda romper y testear y seguir y ir respetando zonas. ¿Ok? Esto no, demanda débil no, demanda zona de más. ¿Se entiende esto? Muy bien. Así sí, esto sí, M15, M30, M10, M5. Bien, acá sí se puede llegar a respetar los order blocks, los IFC, los POI, lo que ustedes quieran. Pero estos POI no se van a respetar de la mejor manera. No van a ser tan eficientes, no van a ver el movimiento que nosotros buscamos. Todo eso no. Otra cosa que puede pasar y cómo se nos desbloquean a nosotros estas entradas de M5 para abajo, y que se pueden también validar en M10, en M5, que lo mejor es validarlo en M5 para una mayor probabilidad de acierto en el trade, que el precio tome liquidez. El precio necesita combustible. El precio de la otra manera tomó combustible con un spring, con una acumulación de Wyckoff. Acá podría hacer esto, el precio. Nos podría pinchar nuestra zona. ¿Y cómo lo hace? Seguramente no cierre en M5 acá y el precio pueda romper estructuras. Y acá sí se nos habilita M1, M5, M3, M2. Nosotros acá sí podemos tomar algún tipo de entrada en lower time frame, en temporalidades mucho menores. Bien, en M1, M2, M3, ahí sí esto puede dar resultado en lower time frame. Muy bien. En zonas de valor y que el precio saque esta zona, acá deje mecha, y acá va a venir otro concepto que puede ingresar acá, que es que puede también hasta tomar liquidez por acá, pero nosotros poder ver una presión, sea de oferta, de demanda en este caso, ver todo esto en M5, en M10, M15, ver una presión. Seguramente esto tarde más o menos 2 horas en poder formarse. Nosotros vamos a empezar a ver una presión que puede ser en H4, H1, obviamente. Nosotros ya vamos a estar viendo rompimientos y demás, pero en H4, H1 todo esto va a ser una mecha. Toda una mecha muy importante. Y vamos a ir a unos ejemplos, que es lo que estuve pensando en el viernes pasado, en el gráfico, que es lo que me pasó y que yo estaba pensando en tomar una entrada que realmente no tenía los fundamentos necesarios como para ser válida y que pueda tener éxito el trade. Como explicaba antes, tenemos el rompimiento, tenemos una zona importante, ¿no? Su rompimiento es zona importante. Tenemos la zona de transferencia. Y nosotros acá estamos buscando el siguiente movimiento. Y esto es H4. Yo todavía ni siquiera bajé de temporalidad. Esta zona tiene mucha liquidez. Y es lo que estábamos hablando, que el precio podría venir, pinchar y después salir. O tendría en M15, M30 acumular para dar el pinchazo. Así que empezamos a bajar, y que muchas veces lo que pasa, M15, M10, M15, nos encontramos en Nueva York, nos encontramos con una pequeña zona de ventas que nos da una transferencia, nos da un movimiento y un rompimiento en M5 que establece con cuerpo de segundo nivel
pero que establece. Y yo estaba pensando en tomar una entrada acá. Bien. Y cuando nosotros miramos esto así, abrimos el gráfico, que eso es una de las cosas importantes para hacer, no centrarse siempre en este pequeño movimiento del mercado, sino abrir el gráfico y ver realmente con otra mirada lo que está pasando y poder ver la estructura y la fractalidad del precio así, con un gráfico comprimido. Podemos observar los rompimientos y demás. Vamos a venir hasta esta parte. M10. ¿Qué hay acá? Tenemos la transferencia. Tenemos flow del mercado. Tenemos una toma de liquidez que se puede observar muy claramente. Y nos da, al parecer, todos los indicios para una compra, para que siga el flow, ¿no? Pero acá hay un error importante, que es lo que les comenté, que el precio llegó y en ningún momento sacó a nadie, en ningún momento tomó liquidez. Estoy en una zona de H4 importante, pero el precio se vino de cabeza, bajando. No vino ya el precio apagado y empezó a acumular, no. Empezó a acumular en esta zona, hizo un rompimiento de estructura en una zona válida, pero el precio no tomó liquidez de ningún lado. Distinto hubiera sido que acá hubiera muchísima liquidez y el precio en un movimiento rápido saca y toma. En H1 nos deja mecha y nos deja algo parecido a esto, que es, esto es una formación para una entrada alcista, pero clarísima. Y el precio lo que hace solamente es venir a una zona de oferta más arriba y romper. Toma liquidez y demás. Nos da un pequeño impulso, pero rompe con cuerpo, toma liquidez y respeta la oferta. Entonces, para poner en este ejemplo básico, no hay toma de liquidez. Uno antes de entrar al mercado tiene que pensar en dos tipos de liquidez. Si se tomó la liquidez de higher time frame o se construyó algo de medium time frame y que rompa. Por ejemplo, si yo estoy acá en una zona, tengo todo este rompimiento y acá me empieza a acumular el precio en mi zona de valor, empieza a dar rompimientos, ahí sí. ¿Por qué? Porque se me validó todo este fractal, se me está comprimiendo, está acumulando, estoy en una zona de demanda muy importante y que el precio seguramente vaya a discount, a buscar esto, lo saque y tenga que venir por lo menos hasta acá, a seguir respetando. ¿Se entiende? Entonces, para que esta entrada hubiera funcionado mejor, tendría que haber roto mínimo esto. Y aún así, la toma de liquidez no estaba presente en el gráfico. Vamos a ir a un ejemplo bajista en donde se habilita la entrada por lower time frame, que es cuando se toma liquidez. Creo que en H4 acá había una zona. Vamos a ir al gráfico del euro dólar, a este. Bien, acá teníamos una zona muy importante. Bien, esto ya es la semana pasada. Y lo que tenemos acá es lo que les digo. Cuando el precio respeta en la zona, rompimiento, toma liquidez y saca, se habilita. O si no, el precio en un movimiento fuerte toma el IFC y lo saca. Toma liquidez y automáticamente miren en H4 la mecha que deja. Tenemos 22.5 pips de mecha. Y ahí es cuando viene lo interesante. Seguimos bajando.
también fue un viernes, y encontramos más mecha. Podemos encontrar que el precio tomó liquidez y cerró por debajo. No tengo cuerpo establecido, no hay nada, ni siquiera de segundo nivel sobre esta zona. Entonces a mí acá me permite ya ingresar y ver M5, M3, M2, M1 por lo que pasó acá. Y encontramos las mismas confirmaciones. Es siempre lo mismo, pero hay que saber leer el contexto y los detalles de las entradas y de los mercados y saber dónde estamos parados. Fijémonos que el precio toma una liquidez. En M5 sí hay seguramente un cierre, pero hay que interpretar la presión de demanda y la presión de oferta. Porque a mí esta presión de demanda yo no la tomo tan relativa. Porque el precio primero está en una zona de oferta. No cerró por debajo y es una zona de oferta muy grande e importante. Y que el precio recorrió todo esto. M5. El fractal de H4 está más abajo todavía. Esta es una zona muy importante. Pero miren todo lo que recorrió. Yo puedo comprar acá y no tenés tanta probabilidad de que pueda darse el trade. Tal vez algún rebote, tal vez algo. Pero yo ya, como se validó y tomó liquidez de este fractal, de este POI grande, yo ya estoy pensando en ventas. Siempre cuando hay tomas de liquidez a favor en tu contexto, siempre ya tenés que bajar y validar zonas. En este caso, en M5 podemos observar rápidamente la validación de un pequeño fractal de M5 y que me establece cuerpo por debajo. El precio llega a esta zona, intenta y rompe. Y ahí es cuando viene un poco más de lower time frame. Como decía, que puedes bajar a M2, M1, ver el contexto y ver qué es lo que sucede. Acá tenemos en M2 un POI, un IFC, el precio viene, saca, rompe, establece, parece que llega a esta zona, no llega a tocar realmente y el precio me respeta este IFC. Y acá es donde viene la transferencia, viene el flow y esto es lo que se tiene que respetar. Uno puede colocar la entrada. Acá eran varios pips de stop loss. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Eran 5.8. En una zona de M15 y agarrándola en el medio. ¿Dónde va el stop? Por arriba de la transferencia. Pero si ya a vos ya no te convence usar 8.5 pips, que sería lo ideal en este caso, en este trade, por un tema de riesgo-beneficio, 7.3, 5.5, acá sabes que te puede tocar el stop. Esto es algo que tenés que cada uno va a manejar con su riesgo y su estrategia, digamos. M5, rompimiento, IFC, claro, tiene imbalance, tiene todo, hasta inclusive en M10 cierra con cuerpo, me deja un bloque de M10. M15 ya no, es solo una mecha. Pero todo el contexto me dice ventas. Y que estas ventas, por la toma de liquidez del POI, me habilita a mirar lower time frame. Este es mi sprint. Del ejemplo anterior, nosotros esperamos un sprint dentro de la zona. En este caso lo da por fuera de la zona. Tenemos un bloque, se respeta, rompe y nada más que entrada. M2, M1, se ve el bloque más claro todavía. Acá también tenemos el precio que sube, mitiga, baja, sube, sigue bajando.
entra a este bloque y aquí da la transferencia, respetando este bloque. Y en M1 tenemos una construcción un poco más... Tenemos más, no sé si confirmaciones, pero estamos viendo un esquema y algo que podemos reconocer. Entonces el precio dentro de Nueva York da la entrada. Y luego el precio llega a una zona de H4 donde da el rebote. Creo que hasta ahí llegó una noticia. Sí. Pero así se maneja el lower time frame. El lower time frame M5, M3, M2, M1 es para usarlo en ciertas ocasiones y en ciertos momentos del gráfico. Porque si te vas a M1 y vas a buscar acá el rompimiento y acá me rompió y acá entro, sí, acá, pero el precio viene, esta transferencia, hay noticias, el precio no llega primero, sino que llega primero acá, rompe, pum, y acá es donde da la entrada. Hay que ser paciente, la entrada siempre se presenta, pero acá hay que tener un poco de lectura y mucha paciencia, y este es otro tipo de entrada que se da, que es lo que estábamos diciendo, que el precio saca rompimiento de estructura. Tengo dos puntos, esto es en H1, tengo mi fractal y el precio tiene liquidez interna, toda liquidez interna, y el precio saca la liquidez, rompe estructura acá, llega a este POI, a este IFC, lo respeta, pum, y trata de tirar el precio hacia abajo, pero no puede, sino que hace pequeña toma de liquidez acá. Y acá lo que hace el precio es testear esas zonas extremas del precio. El precio respetó todo, respetó el fractal, sacó toda esta liquidez interna con este, inclusive lo volvió a sacar a este, con una mechita. Y acá en M1 habilita, porque estás en una zona de demanda, con flow y demás. Y acá el precio rompe, testea y vuelve a testear y ahí sale. Pero hay que estar muy atento a esas situaciones para poder saber realmente cuándo entrar en lower time frame, cuándo en medium time frame, y siempre hacerse las preguntas de a quién sacó, dónde sacó liquidez. Siempre alguien se tiene que ir estopeado, alguien siempre en un movimiento muy fuerte vas a ver la liquidez y vas a ver ese desarrollo. Por ejemplo acá también llega el IFC y hay una presión de oferta que se ve clarísima. Entonces así se manejan las presiones de oferta, presiones de demanda, cuándo respeta, cuándo no. Acá tenemos otro ejemplo, y esto es lo que en H1 o en M15, M30 hay que esperar. Ves que el precio tiene el primer toque, respeta acá, pero el precio no va a subir, a bajar o hacer esto desde ahí, sino que el precio toma la liquidez, me rompe acá, y acá hay una acumulación. El precio ahí acumula y luego se da el movimiento. El precio no te va a dar el movimiento si no toma combustible. El precio puede hacer esto desde acá, si por ejemplo acá tengo mucha liquidez y el precio pum, la saca y se da el movimiento rápido. Pero si el precio no sacó nada, no vino de ningún lado, solo se validó el fractal, tengo la zona de demanda, yo tengo que esperar esto, o a lo sumo esperar esto mismo que se dé, pero por acá abajo, que haya tomado una liquidez de algo acá abajo, y ahí sí me habilita el overtime frame. Toma de liquidez y se da el movimiento. Así de sencillo utilizar las presiones de demanda, de oferta y los rompimientos, y buscar habilitar o medium time frame o lower time frame.